Bueno, vamos a empezar. Ya dijimos que hasta las I5 esperábamos, así que vamos a empezar. A partir de la semana que viene vamos a dar 5 minutos de tolerancia para poder entrar, porque el tema es el siguiente: yo me pongo a dar clase y me olvido de los que están en sala de espera porque yo no los veo, ¿sí? Me aparece por ahí el aviso, pero no puede ser que estén entrando 20, 30 minutos después de la conexión, ¿sí? Es por una cuestión de respeto, ¿sí? Si uno va a un teatro, normalmente cuando empezó la función ya no te dejan entrar. Entonces vamos a tratar de ingresar a tiempo. Por respeto a la mayoría de ustedes, fíjense, a 5 minutos somos 18, ¿sí? De todos los que tenemos que ser. Entonces vamos a manejarnos de esa manera para poder organizarnos un poquito. Bueno, dicho esto, ya quedó grabado también. Les comento, acuérdense que vamos a compartir pantalla, así ya vamos trabajando. Nosotros, acá estoy entrando como alumno, ¿sí? Al aula virtual. Ya estamos cerquita de lo que es nuestro parcial, primer parcial, el de práctica y el de teoría. Hoy sería el último tema que entra en teoría en el parcial. ¿Sí? Comisión 113, el miércoles 16 de junio tenemos el parcial y el martes 15 de junio tendrían el parcial de práctica. Yo sobre eso no puedo comentar nada porque no sé si Luciano lo va a tomar el 15 o lo va a tomar después. Yo no sé cómo viene él con la materia. ¿Sí? Entonces, básicamente es eso, comentarles que hoy es el último tema que entra dentro del parcial. ¿Esto qué significa? Esto significa que la semana que viene se va a hacer un repaso general. Yo les voy a dar una tarea para que busquen y después para que me expliquen, ¿sí? La idea es que me lo comenten ustedes porque es algo que yo no comenté, ¿sí? Y bueno, después de hacer el repaso que corresponde y de las preguntas que corresponden, yo voy a seguir con otro tema, ¿sí? Con otro tema que ya no entra en este primer parcial. ¿Vamos? Eso es básicamente lo que tenemos que trabajar. Bien. Hasta ahí. Estamos bien, buenísimo. Estamos bien. Bien, teóricamente nosotros fuimos avanzando, ¿sí? Con las lecturas, ¿sí? Y ya tendrían que tener hechos este práctico, tendrían que tener hecha este cuestionario, y tendrían que tener hecho el cuestionario de autoevaluación de microprocesadores que se ingresaba con el DATKIS, con la misma contraseña que con el anterior. Entonces, esas serían las prácticas que nosotros tenemos hasta acá armadas, ¿sí? Mientras tanto nosotros fuimos trabajando, ¿sí? Con distintas cosas. Bueno, esto de clase 7, esto de la petit computadora es lo que va a venir la clase que viene. O sea, nosotros hasta acá estaríamos armados. Nos está faltando el tema de placa madre. Microlibros. Se repitió, mirá vos. Eso después lo vamos a cambiar. Recién mientras los estaba esperando a ustedes que ingresaran, yo agregué un tema más que se llama, ahora lo vamos a borrar ya que estamos, pero entré como alumno, no voy a poder, así que no tengo posibilidad. Cuestionario de autoevaluación, que estábamos acá. Y nos vamos a ir a la clase 9, que es placa madre, ¿sí? O sea, esto que es computadora, lo vamos a dejar para explicar
la semana que viene, porque esto no lo vamos a incluir en la evaluación. ¿Sí? Saltamos a lo que es placa madre, que lo tenemos acá. Yo le voy a dejar algo para que ustedes vean. No la clase 7, esta la vamos a saltar, porque necesito una explicación, y si es toda la parte de programación de una petit computadora, o sea, es mucho más sencillo, ¿sí? Para poder trabajar. Entonces, prefiero explicarlo tranquilo en una clase para que ustedes no tengan dudas y trabajar con eso. Y eso no meterlo dentro de lo que es el examen, el parcial, para evitar problemas. Bien, yo les incorporé, acá que quedó entre medio, estaría el micro del libro y dice CIS versus RISC. Son las tecnologías, unas arquitecturas de computadores. Yo quiero que ustedes le peguen una idea de este artículo, un artículo que está muy interesante, sobre las tecnologías RISC y CISC, ¿sí? De los microprocesadores. ¿Sí? Que le peguen una pequeña lidita, ¿sí? Y después, bueno, charlemos un poquito, y si alguien quiere investigar un poquito más, tenemos justamente para charlar la clase que viene, ya que vamos a hacer una clase general de repaso. Bien, para aquellos que llegaron tarde, les aviso que la semana que viene la tolerancia va a ser de 5 minutos, no más. Aquellos que entren después de 5 minutos nos tendrán que ver por video, ¿está? Porque no podemos estar esperando que entren 10, 15, 20, 30 minutos. Que lo aclaro porque entró gente más tarde y la fui dejando entrar. Entonces, como dije, ahora después arreglo esto sería lo último que tendríamos que ver. A ver, vamos a hacerlo ahora porque yo ya sé qué es lo que va a pasar después. Después lo más factible es que me olvide. ¿Sí? Vamos a arreglar a ver qué pasó, que quedó doble. Esta plataforma hay veces que tiene algunas cositas que no me gusta, pero bueno, es lo que hay. Vamos a ir a la parte de microprocesadores clase 6. Entonces dijimos que la clase 7 la dejamos de lado. Acá está, microlibro. A ver qué pasó. ¿Por qué se copió aparte? Porque yo no lo copié. Se ve que cuando apreté Enter, vamos a editar esto con el HTML. Y listo. Busca el iframe. BR iframe. Acá está. Listo. Vamos a volver otra vez al código. Ahí está, quedó. Surface RISC, que es lo que tendría que haber quedado. Listo. Listo el pollo cocinado a la gallina. Porque si no después pasa que esto no anda y los alumnos se pierden y no quiero que pase. Entonces, ¿qué entra en teoría? En teoría van a entrar todo lo que nosotros dimos hasta el día de hoy. ¿Está? Entonces, para el parcial, lo que va a entrar es todo lo que se dio hasta el día de hoy. Si acá nos fijamos en las clases, son todas las que corresponden a teoría, menos la clase 7 con la lectura 3, ¿sí? Sí vamos a ver la clase 9, que es el video introductorio de lo que es placa madre. Yo voy a hablar de placa madre. Placa madre se ve desde el libro, ¿está? Desde el libro de Hiller. Ahora vamos a charlar un poquito para repasar un poco todo lo que se dio para poder llegar a lo que es la placa madre. Bien, ¿hasta acá alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? No. No, perfecto. Bueno. Bien, entonces, nosotros hasta ahora vinimos hablando de un montón de conceptos, ¿sí?
de un montón de conceptos que van pasando por el hardware, el software y el firmware. Del hardware estuvimos hablando de la CPU, y ustedes me dirán, estuvimos hablando de la memoria principal, de la que nosotros nombramos la RAM, la ROM, que la ROM no es tanto, no hablamos tanto, o mejor dicho, algo mencionamos, ¿sí? Hablamos algo de la memoria auxiliar y vamos a hablar hoy de la placa madre. ¿Sí? Acuérdense que CPU es micro, ¿sí? Del software, lo único que hicimos fue mencionarlo, ¿sí? Dijimos... Perdón, profe. ¿Cómo? Hardware. Una pregunta, ¿el microprocesador no sería también parte de hardware? ¿Y la CPU qué? Todo eso. Es uno de los nombres que tiene la CPU. ¿Ya? Microprocesador, cerebro, CPU, CPU, ¿sí? Son sinónimos de lo que es el microprocesador. O sea que me lo sacaste de la palabra. Si usted me va a decir, acá falta microprocesador, CPU, ¿sí? Lo que pasa es que a uno le dicen, alcanzame la CPU, y lo primero que hacen es tirarle al gabinete. ¿Ya? Sí, de una. Es lo que pasa normalmente. Nosotros, el vulgo, vos le decís, alcanzame la CPU y vos venís con el gabinete bajo el brazo. Realmente lo que tendrían que hacer es desarmar la computadora, mejor dicho, abrir el gabinete y agarrar la CPU y sacarla de la placa madre y traer el micro. Y acá está, acá tenés la CPU. Lo que pasa es que ya volvemos a repetir. Pasaba lo mismo lo que dijimos nosotros de la velocidad los otros días, ¿no? Justamente, uno confunde velocidad con frecuencia. Lo que pasa es que uno habla de velocidad y dice, la mía tiene tantos megahertz, y uno habla de velocidad de esa manera. ¿Está? No estamos hablando de los MIPS, ¿está? De los millones de instrucciones por segundo. ¿Ok? Decía Lucas. Buena aclaración, muchas gracias. De software hablamos de los programas, ¿sí? Dijimos lo que es un programa y hablamos básicamente de lo que es un sistema operativo. Y lo nombramos, ¿sí? Porque dijimos, si no tiene sistema operativo, la máquina no funciona. Ya después vamos a tener una unidad especial donde vamos a hablar de los distintos tipos de software, pero eso entra después. ¿Sí? Ustedes piensen que si yo no tengo sistema operativo, la máquina no va ni viene. ¿Está? El sistema operativo tiene otro nombre. Es el intérprete de comandos. ¿Sí? Es un intérprete. Está entre el hardware y yo. Si yo no tengo sistema operativo, no sé cómo decirle a la computadora que haga cosas, y viceversa, la computadora no sabe cómo decirme cosas a mí si no estuviera el sistema operativo. El sistema operativo es un conjunto de programas que a ustedes le van a permitir trabajar con la máquina y que la máquina trabaje con ustedes. Tan fácil como eso. ¿Está? Sistemas operativos van a encontrar un montón. ¿Sí? Los más conocidos son los Windows y los no Windows. ¿Sí? Son los Windows, ¿sí? Que conocemos nosotros a nivel PC, y los Linux, con todas sus versiones. ¿Estamos de acuerdo? Son formatos que nosotros tenemos de sistemas operativos que son los más conocidos en PC. ¿Estamos de acuerdo? Del firmware, lo que mencionamos es que estaba en un lugar, era un software metido en un hardware, esa fue la definición que yo les di, era un conjunto de rutinas que están almacenadas en un lugar de la computadora, que es el BIOS. Que hoy vamos a hablar un poco más, porque vamos a hablar justamente de placa madre. Cuando hablamos también de computadora, ¿no? Nosotros le dimos una cantidad de atributos a esa computadora. Fíjense cómo estamos repasando ahora diferente a lo que repasamos la otra vez, ¿no? Nosotros dijimos que era automática, secuencial, numérica y universal. Fíjense que tantas veces que repetimos las cosas, yo creo que al final ustedes se las tienen que acordar. Vuelvo a repetir por qué hago esto. Nosotros teníamos una profesora de historia, yo creo que se los comenté, que se llamaba Pilsa,
no sé si seguirá viva, es la mamá del Loco Bielsa, la mamá de la política Bielsa, la mamá de Rafael Bielsa también. Nos dio historia durante 5 años. Y la forma que tenía ella de tomar historia, de dar historia, era, vos pasabas a dar la lección del día y aparte te hacía 10 preguntas de todo lo que había hecho durante el año. Al fin y al cabo vos te acordabas de todo porque te daba todo. Y yo creo que es un método que es muy bueno. Yo a ustedes no le estoy tomando la lección, pero todos los días le estoy repitiendo, cada vez que tengo una clase con ustedes, estoy repitiendo lo mismo. ¿Está? Para que entre acá. Entonces, nosotros habíamos dado ese concepto de que la automática secuencial universal y numérica. Cuando hablamos de la memoria, dijimos que esa memoria principal, la memoria ROM, la función que tenía era guardar algunas rutinas que la máquina necesitaba, por ejemplo, para enlazar el sistema operativo. Porque, por ejemplo, la búsqueda del sistema operativo la hace una rutina que está en esa ROM. Por eso sabe que tiene que ir a buscarlo o al pendrive, o tiene que ir a buscarlo a la unidad de CD, o lo tiene que buscar al disco sólido, o lo tiene que buscar en la unidad de red. ¿Está? En algún lado lo tiene que buscar. Porque si no cargó el sistema operativo, fuera. ¿Está bien? Nosotros actualmente tenemos, ¿por qué los sistemas operativos crecieron tanto? Y bueno, porque a Bill Gates, cuando vio que se le terminaba la papa, se dio cuenta que el sistema operativo solito, que habíamos visto que era la pantalla negra, y no le casaba. La gente no lo entendía. A ver, yo cuando empezamos a dar computación en las escuelas secundarias, lo primero que se daba era el sistema operativo. El 99% de los alumnos se llevaba a rendir computación y teníamos los padres que nos venían a quejar, claro, porque realmente el sistema operativo es difícil. Es una pantalla negra sobre la cual hay que escribir y para que te guste, porque te tiene que gustar la computación. Y si la computación la tenés dentro de la escuela, no se estudia, porque es materia de escuela. Eso es un canon, es una ley de Murphy que hay que cumplir. Entonces lo que se hizo fue agregarle una interfase gráfica a ese sistema operativo y se creó el famoso Windows. Que con el devenir del tiempo se juntó sistema operativo e interfase gráfica. Y tenemos lo que tenemos ahora, que es Windows 10. Y Linux no se quedó atrás, porque a Linux le pasó lo mismo. Tuvieron que ponerle la interfase gráfica porque es lo mismo. Si vos querés ganarle a la gente, y a la gente le tenés que ganar con gráficos. La gente está acostumbrada a arrastrar y llevar, no a poner copy y que te copie, o buscar con la sentencia menos X más Y, menos 23/4. La gente no se acuerda de esas cosas. Aquel que sabe sistema operativo, y mucho mejor, porque toda la parte de comando permite hacer un montón de cosas que vos desde la ventanita de gráfica no podés. Pero bueno, no todos tienen la suerte de poder conocerlo. ¿Ya? Entonces, nosotros hablamos de la RAM. Y la RAM dijimos que era un conjunto de celdas, como si fuera el lugar a donde se guardan las cartas en un edificio, en donde cada casilla representa un departamento, un piso, sería una fila, ¿sí? En un hotel, y que en vez de poder guardar una carta o varias cartas, cada podía guardar un 0 o un 1. Y a cada elemento de eso se lo llamaba flip-flop, elementos biestables, habíamos dicho. ¿Sí? Y habíamos dicho que esta memoria RAM se la llamaba de trabajo, porque ahí se ejecutaban los programas. ¿Sí? Y habíamos dicho que un programa, para que esté activo, necesariamente tenía que estar en la memoria RAM. Y era una memoria volátil, dije. Y que estaba mal llamada RAM o memoria de acceso al azar, que realmente sería memoria de lectura y escritura. Eso fue cosas que nosotros fuimos diciendo. Los primeros equipos no manejaban gran cantidad de RAM, 1 mega. Máquinas XT, eso lo vimos cuando vimos microprocesadores. Después las máquinas empezaron a ampliar su memoria. No vamos a hablar más de eso de memoria porque eso hay una unidad especial, específica, que habla cómo el sistema operativo toma la memoria y por qué se pudo extender más allá del medio. ¿Y por qué podemos hablar de que nuestras máquinas tienen 16, 32, 64 GB de memoria RAM? ¿Cuánto? Y si ahora no tenés una de 16 GB, no va a andar. ¿Y por qué, Mario, cada vez más? Y porque los sistemas, los software que se colocan, cada vez requieren mayor cantidad de memoria.
Y los otros días estaba viendo una máquina para juego espectacular. Y estaban trabajando con 64 GB de RAM, una placa de video de órdago, porque tenía hasta tres ventiladores. Bueno, esa fue otra de las cosas que vimos. Y a partir de la 486, como las velocidades habían aumentado, se necesitaba un cooler. ¿Sí? Que ese cooler, ¿sí?, con ese disipador permitía disipar el calor que generaba las altas velocidades dentro del micro. ¿Sí? Ya hablábamos de 100 MHz en ese momento. ¿Sí? Acuérdense que eran los ciclos que nos marcaba el reloj del microprocesador, que no marca la hora. ¿Sí? El reloj del microprocesador es un temporizador de cuarzo, cuya única función que tiene es la de darle el ritmo a la máquina. ¿Sí? En donde cada pulso permitirá decir, bueno, va a ser tal cosa. Hay veces que hay ciertas instrucciones que necesitan más de un pulso. Por eso no significa que 100 MHz son 100 millones de instrucciones por segundo. No. Llevo 1000 instrucciones por segundo. 1000 millones de instrucciones por segundo. No. Todo va a depender de cómo viene. Por eso es que la velocidad se mide en MIPS. Habíamos hablado del microprocesador que, bueno, en un cierto momento Intel se peleó con AMD y ahí se dejaron de llamar las máquinas iguales, que fue a partir de la Pentium. Y ahí se creó una nueva tecnología, que es la tecnología MMX, para empezar a manejar multimedia in situ. Ahí Intel le gana a AMD. Ahora van a ver que en placa madre nosotros lo que vamos a ver es que AMD le gana a Intel. Ya eso lo vamos a ver. En algo que se llama North Bridge y South Bridge. Eso lo vamos a analizar cuando veamos placa madre. Hola Horacio, mirá que la próxima no te vamos a dejar entrar, en más de 5 minutos no hay de tolerancia. ¿Está? Dale, disculpe. Sí, está Gracias, bien, le digo porque pasaron 20 minutos, ¿ok? Pues si no, dale, gracias. tengo que cortar la clase para irte a buscar a vos. Dale, Es perdón. como si tuviera que ir a abrir la puerta cuando me golpea, por eso es el tema. Sí, sí, sí. Dale, bueno, gracias. No hay problema. Perdón. Entonces, nosotros hablamos de esas cosas, hablamos de que el coprocesador matemático que había aparecido con las 286, ¿sí?, que ayudaba a realizar operaciones matemáticas de punto flotante, por eso llamamos unidad de punto flotante, ¿sí?, comenzó a estar como un micro extra en la placa madre. ¿Está bien? Y que después con la 486 empezó a estar adentro de la placa. Y ahí explicamos algo muy sencillo y que sale lógicamente de por qué se colocan dentro del chip de silicio de la placa madre. Dentro del chip de silicio, perdón, del microprocesador. ¿Por qué se lo saca de la placa madre? Por algo muy sencillo, por una cuestión de rendimiento. El microprocesador, cuando uno se lo compra con tantos megahertz, como hacen los yankees, de velocidad, estamos hablando de la frecuencia de funcionamiento dentro del microprocesador, no fuera. Una cosa es cómo se comunica dentro del micro, con sus buses internos, y otra cosa es cómo se comunica con el exterior. El micro es 10 veces más rápido que la comunicación exterior que tiene, es el famoso cuello de botella que hay. Entonces, si yo me tengo que comunicar con el coprocesador matemático que está afuera, pierdo tiempo. Entonces, si lo pongo dentro del micro, va a funcionar más rápido. Ahora lo vamos a ver con uno de los puertos de la placa madre. Ahora lo vamos a ver justamente en eso. Por eso también vamos a ver cuando veamos memoria caché, que yo no la mencioné, que también es la memoria principal, es una memoria intermedia entre el micro y la RAM. Hubo parte de la caché que se la mandó dentro del chip y otra parte que quedó fuera del núcleo, pero dentro del chip. ¿Para qué? Para que sea más rápida la comunicación. Antiguamente, la caché estaba en la placa madre, completamente. Entonces,
hay un montón de cosas que se deben justamente a un problema de electrónica. ¿Está bien? Ese cuello de botella. ¿Por qué el uso del disipador? Y bueno, el uso del disipador es porque el micro está funcionando a una alta frecuencia. ¿Y qué pasa? Y bueno, la electricidad es un fluido. ¿Y el fluido por dónde va? Por conductos. Esos conductos, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que llamaban buses. ¿Está bien? ¿Y esos buses qué hacen? Y esos buses llevan datos, ¿se acuerdan? Bus de datos, bus de control, bus de direcciones y el bus de energía. 4 buses. ¿Y qué llevan? Y llevan electrones. Y esos electrones de fluido hacen que al pasar por los conductos generen temperatura, rocen con la superficie. Y el rozamiento genera calor. Y el calor hay que disiparlo, porque si no lo disipamos se funde todo. Por eso es que normalmente micros actuales vienen con sensores de temperatura que hacen que si se detecta que haya una temperatura excesiva, se suspende el funcionamiento de la computadora. Eso lo tienen dentro del CPU. ¿Ven? Inclusive yo les mostré, creo que les mostré los gabinetes de Thermaltake, esos vienen con sensores extras que ustedes pueden colocar en otros lugares de la computadora, ¿sí? Como para sensar qué pasa. Por eso estos coolers que nosotros tenemos no son coolers de velocidad constante como eran los primitivos, son coolers de velocidad variable. Va a variar la velocidad de acuerdo a la temperatura que está levantando el dispositivo. ¿Está bien? Entonces eso fue básicamente lo que nosotros estuvimos hablando. Después hablamos del ciclo de la instrucción, que habíamos dicho que tenía 2 pasos generales, ¿sí? Uno que era búsqueda, ¿sí? O transferencia, y el otro era ejecución, ¿se acuerdan? En el primero lo que se hacía era el PC buscaba en esa posición de memoria, la traía, lo llevaba al registro de instrucción, el registro de instrucción, en ese momento el contador de programa miraba la próxima instrucción, y se activaba el decodificador, que era el que incitaba a los demás componentes a realizar la acción correspondiente y se ejecutaba la acción. ¿Sí? Habíamos dicho que una instrucción estaba compuesta por una cantidad de bytes que me daba el formato de la instrucción o de la palabra lógica, ¿sí? Y que tenía 2 grandes partes, lo que llamaba el código de operación, qué hacer, y el otro que me daba el campo de direccionamiento. El código de operación me decía cuántas instrucciones podía hacer el equipo, y el campo de direccionamiento cuánta memoria manejaba. Eso es sintéticamente lo que nosotros vimos hasta el día de hoy. ¿Está bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a eso? Así rápidamente. Bueno, ni falta todavía. Bien. Entonces, ¿qué es lo que yo no mencioné? Bueno, lo que yo no mencioné fueron las 2 arquitecturas, de las cuales ahora tenemos una mezcla, y ya les di el final, qué lástima. Bien, es arquitecturas RISC y CISC. ¿Sí? Yo les dije, por favor, ¿sí? Eso lo tienen acá, le dijimos en la lectura de los micros, ¿sí? En la lectura 6, debajo del video, tienen CISC versus RISC. Peguen una leída, la semana que viene la charlamos tranquilo entre todo el repaso, con las preguntas que ustedes quieren hacer. Ustedes piensen que la clase que viene, a ver, 31 es lunes, 2, 3, estamos a 2 semanas del parcial, o sea que venimos de 10, vamos a hacer un repaso y vamos a ver la clase 7. ¿Sí? Vamos a hacer un repaso general y vamos a ver la clase 7 que no entra. ¿Sí? O sea que los temas que entran son estos que estamos viendo ahora. Le pegan una leidita de CISC y RISC, que está muy interesante para que lo entiendan, porque por ahí cuando uno lo explica, y sí, ¿qué tienen que ver los complejos, los simples? Péguenle una leída y se van a dar. Bien, entonces lo que vamos a ver hoy es placa madre, que es la lectura 9. En la lectura 9, ustedes tienen un video que se hizo el año pasado. ¿Está bien? Se me habían roto los auriculares, por eso van a ver con un auricular de teléfono celular. Pero, y después me compré uno que tiene
luces rojas, parece de gamer, es una porquería, pero bueno, era lo que había en ese momento. ¿Está bien? No se conseguía nada, estábamos metidos adentro en mayo, estábamos totalmente locos. Como ahora, más o menos como ahora. Bien, entonces vamos a charlar de la placa madre. Ustedes tienen el video, el apunte no está hablando de esto, sino que lo van a tener que ver del libro de Gastón Hiller. ¿Está? Del libro de Gastón Hiller. Bien, ¿qué cuerno es la placa madre? Vamos a empezar por ahí. ¿Sí? La placa madre tiene un montón de nombres. Placa madre, madre, placa base, placa principal, madre, motherboard. Un montón de nombres. ¿Está bien? Un montón de nombres. Vamos a ver las imágenes. Bueno, dije que abriera la placa madre, quiero ver la imagen. Vamos a dejarla ahí abajo. Bien. ¿Qué cuerno es la placa madre? Bueno, la placa madre es el circuito fundamental para que yo me pueda comunicar con la computadora. Porque si no, si tuviéramos el micro solo, no sabríamos dónde metérnoslo. Y queda guaso decir algo donde se lo podrían poner porque realmente no habría lugar donde ponerlo. ¿Está bien? La placa madre lo que permite es conectar al microprocesador con el resto de los componentes. Si yo no tuviera placa madre, el micro no nos sirve de nada. ¿Está bien? Porque acá vamos a ver, el micro está metido en su zócalo, ¿sí? Acá vamos a encontrar zócalos, estos celestes grandes son zócalos para la memoria RAM, o sea que en la placa madre va la memoria RAM. Nos vamos a encontrar con un disipador metido acá, que va a haber acá abajo algo que se llama chipset, ya vamos a ver lo que es. Nos vamos a encontrar a lo mejor con la placa de video, esta máquina es una integrada, y ahí aparece un término nuevo. Mario, ¿qué cuerno significa integrada? Ya te lo digo. Vamos a encontrar los slots o bahías de expansión de distintos colores. Antiguamente cada color significaba un tipo diferente, ahora eso se perdió porque cada vez hay menos conectores de estos. Y si yo busco una placa madre antigua... Yo me acuerdo que la antigua venían con una que era el sonido también. No, las placas de antes eran todas controladoras. Acá no hay ninguna. La más vieja que hay, esta que tiene 5... Me gustaría ver... Ah, acá tenemos una. Acá tenemos una. Acá hay una. Está media chiquita, pero la vamos a ampliar para que ustedes la puedan ver. Fíjense, esa es una placa madre de las antiguas. No tiene nada integrado. ¿Qué significa que la placa madre sea integrada? Que normalmente tiene componentes integrados, como la placa de video, la placa de sonido, el teclado, el mouse. Bueno, miren, esto que viene acá, todos estos chips, ¿sí? Que están acá, esto es de RAM. La RAM ya venía pegada. En algún lado estará el micro. Está tan difuminada la placa esta que no sé qué cuerno es. Después van a ver que hay un montón de bahías. Hay 5. Abaniza estas bahías. ¿Y qué se ponía ahí? La controladora para el mouse, la controladora para el disco rígido, la controladora para el disquete, la controladora para la placa de video, la controladora para la placa de sonido. Lo único que podías conectar acá afuera era el teclado. Era lo único que estaba integrado. El resto no había nada integrado. Si vos ves una placa de ahora, vos te das cuenta que acá tiene un montón de conectores. Estos 3 que están acá es de la placa de sonido. ¿Y la placa de sonido dónde está? Es alguno de estos chips que andan por acá. Esta placa madre es una placa madre integrada. Tiene sonido integrado, tiene video integrado. Acá tenés el conector de video. Tiene las controladoras de disco integradas, porque acá están los conectores. Tenemos acá atrás. Tiene
para conectar la fuente. Acá va conectada la fuente. Eso sí lo podemos ver acá. Acá ven el conector de fuente, de acá arriba. ¿Está bien? Que es donde yo conecto la fuente. ¿Sí? Pero acá está la controladora para la impresora, para los juegos. ¿Sí? Acá tengo dos conectores que son para teclado y mouse. ¿Sí? Esto es viejo, ¿sí? No es tan nueva, porque ya estos fueron desapareciendo. ¿Por qué? Y porque nosotros usamos estos puertitos que están acá, que se llaman USB. Universal Serial Bus, ¿sí? Esta máquina también tiene integrada la placa de red. Acá veo el conector. Yo veo del lado de afuera. Cuando yo miro el gabinete del lado de atrás, lo que normalmente es esto veo, ¿sí? Que está conectado directamente a la placa madre. Y todas estas linitas que yo veo acá son los llamados buses, que son las llamadas pistas también. Y ahí voy a tener bus de control, bus de dirección, bus de datos, ¿sí? Los buses que llevan energía eléctrica. Esto que veo acá es la pila para la ROM, para la BIOS, ¿sí? Que tiene un sistema muy fácil, ¿sí? Va a presión con un tornillito. Una pregunta. Sí. Cuando vos le sacás esa pila, se reinicia, digamos, todo el... No, no es que se reinicia, como que vuelve No, a... tenés un switch para reiniciarlo. O sea, no, si vos le querés sacar si tiene password, tiene que tener un chip en algún lugar. Tiene un jumper que se llama, tiene alguna forma para resetearlo. Si le sacás la batería, lo que va a hacer es perder cosas y nada más, pero no pierde configuración, no pierde el resto de la configuración. Eso, listo. ¿Sí? O sea, lo que por ahí te va a andar para la miércoles. O sea, vos normalmente te vas a dar cuenta que tu máquina tiene un problema de batería. El primer síntoma que van a encontrar es que por ahí la fecha cambia, o por ahí la hora cambia, sin que ustedes se den cuenta, por más que lo tengan puesto en formato automático. ¿Sí? En algún momento se vuela. Después se te tilda de golpe, mueven el mouse y se te tildó la máquina, los periféricos empiezan a hacer macanas, ¿sí? Normalmente eso, cuando es una máquina de escritorio, hay que ver el tema de la batería. Una batería normalmente con un buen uso tendría que durar entre 4 y 5 años, con un buen uso. Con un mal uso, cuanto menos se use, más rápido se gasta, porque trabaja con un ciclo de carga y descarga. Y cuanto más se descarga, menos se carga. Pasa lo que pasa con el celular, ¿sí? Por eso el celular hay que dejarlo descargar hasta el 18 y volverlo a cargar hasta el tope. Y no cargarlo por el medio. Uno generalmente hace durar más la batería. Cuanto más se usa la máquina, mejor es. El tema está que la máquina tampoco puede estar en lugares húmedos, se puede oxidar algo. O sea, hay un montón de causas que pueden provocar que el setup empiece a fallar. ¿Está bien? Que la batería empiece a fallar. Pero bueno, entonces, esta placa madre es una placa madre integrada. Las placas madre integradas se pueden switchar por setup. Normalmente cuando ustedes colocan una placa de video externa, la detecta y anula la placa interna, ¿sí? Y si no lo hace, ustedes se tendrán que meter en el setup y desconfigurarlo para que tome la placa de video externa. Pero normalmente las placas de video las toma tranquilamente, sobre todo las nuevas. ¿Está bien? Esta placa es monoprocesador, que significa que tiene un solo zócalo para microprocesador. Pero hay multiprocesadores, hay placas madres que vienen para varios microprocesadores, ¿sí? No tienen un zócalo, tienen 2, 3, 4, 5, 10 zócalos para microprocesadores. Son placas especiales. Las placas pueden ser propietarias o estándar. ¿Qué son placas propietarias? Las placas propietarias son placas hechas especialmente por Intel y por AMD. Tienen un formato especial. No entran en otro lado. Las placas estándares tienen un tamaño estándar y pueden usar distintos microprocesadores de distintas marcas. ¿Está bien? Esta placa que nosotros estamos viendo en video, acá en video, en imagen, es una placa estándar. ¿Está? Es una placa estándar. Que puede andar, no sé ni qué microprocesador tiene porque no lo veo, pero bueno,
puede trabajar con el tipo de micro que acepte. ¿Hasta ahí estamos bien? Bien, vamos a hablar un poquito, vamos a mirar un poquito acá en Wikipedia. Sí, acá habla de circuito impreso. Sí, esta está bastante. Yo normalmente a Wikipedia mucha bola no le doy, pero hay veces que cuando está bien, está bien. Sí, dicen que es una parte fundamental de la computadora, que está la CPU, está la memoria de acceso a sal, las ranuras de expansión, yo las llamé bahías de expansión, también tienen el nombre de slot de expansión. ¿Y por qué cada vez hay menos? Primero por el tamaño. Cada vez las placas madres son más chiquitas. Y segundo porque cada vez vienen más integradas. Entonces, ¿qué necesitan? Y necesitan como mínimo 2 ranuras de expansión. ¿Y por qué? Y si yo le quiero poner 2 placas de video, porque soy un tipo que me gusta la joda con el video, vieron que hay placas que son dobles. En doble placa de video trabajan en paralelo, son super máquinas para hacer super video, para super jugar. ¿Sí? O puede suceder que ustedes tengan una placa de video y quieran conectar una nueva red. Quieran poner una placa, una controladora de red. ¿Está bien? Externo. ¿Sí? Las ranuras de expansión, ¿sí? Son las formas que nosotros teníamos de conectar distintos dispositivos. Y acá están los distintos nombres que fueron teniendo. ISA, ¿se acuerdan que yo les había dicho? De 16 bits, ISA de 8. Esas que vimos nosotros en la placa antigua eran de ISA de 16. ¿Por qué? Por el tamaño. Eran de color negro. Las de 8 eran la mitad de largo de color negro. De las ISA se pasó a una que se llamaba VLBus, que acá la nombre con el nombre de VESA. VESA es el nombre de la tecnología, era VESA Local Bus. Se lo usaban generalmente para la placa de video solamente. Entonces, como las venían cada vez achicándose más y solamente se usaba para las placas de video, duró lo que dura un suspiro. Hubo pocas placas madres que venían con esa ranura de expansión. Pues estábamos usando una controladora solamente para una placa de video. Nada más. Qué buena era, y era buena porque funcionaba a la velocidad local, del bus local, entonces funcionaba rápido. Pero estábamos ocupando un lugar. Por eso hay una tecnología que la suplantó, que fue la PCI, de las cuales nosotros usamos actualmente, porque todos los slots que tenemos son PCI Express. ¿Está bien? Todas las ranuras de expansión que tenemos son PCI Express, que admiten cualquier controladora, no de video solo. Y está lo bueno. Entonces, para no tener la VLBus, tener la PCI. Entonces nos encontrábamos que habían placas madres que venían mezcladas, venían con VLBus y PCI. Claro, eran las intermedias, las que estaban ya al final de lo que era VLBus y el principio de PCI. Y aparecieron en el medio una que se llamaban AGP, que eran también para video, similares a la VLBus pero más rápidas, y solo para video, que fueron reemplazadas por las PCI Express. ¿Sí? Entonces estas ranuras de expansión actualmente nosotros las usamos generalmente para las placas de video o para alguna placa de sonido muy específica. Si yo quiero hacer música con mi computadora, no puedo usar la plaquita de sonido de morondanga que trae mi computadora. Necesito comprarme una placa de sonido especial, con la cual puedo hacer cualquier cosa con la computadora. Entonces son las ranuras de expansión. Bien, y acá habla del chipset. ¿Qué es el chipset? Bueno, el chipset es un microprocesador que administra todo lo que pasa en la placa madre. La CPU le delega el funcionamiento a él. Tiene su propio reloj. Y ahí está el otro gran problema del que nosotros habíamos hablado. Las velocidades de las placas madres son mucho inferior a la velocidad de los micros. Entonces ahí se nos empieza a formar lo que se llama el famoso cuello de botella. Y es ahí donde aparecen los buses locales. El bus local es un bus especial, y poseen las placas madres, que funcionan a la velocidad externa del microprocesador. ¿Está? Y eso es muy importante, porque son los buses más rápidos.
Y nosotros bajamos, ¿sí? Y vamos a lo que se llama chipset. Ahí nos encontramos que este chipset, ¿sí?, gestiona la transferencia de datos de diferentes componentes de la computadora, procesador, memoria, tarjeta gráfica, unidad de almacenamiento secundario, etc. O sea, todo lo administra él. Y tiene dos grandes partes. El North Bridge, o puerto norte, y el South Bridge, o puerto sur. ¿Por qué se lo llama así? Porque uno está arriba y el otro está abajo. Punto. Por eso lo llaman puerto norte y puerto sur. Y hay uno que está desapareciendo, ¿sí? El puerto norte. El puerto norte desapareció en las placas madres actuales. ¿Y por qué? Fíjense qué administra el puerto norte. El puerto norte administra el microprocesador, la memoria RAM y la unidad de video. ¿Cómo miércoles vamos a tener el video rápido y acceso rápido a la memoria RAM si todo está manejado desde la placa madre? ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Si nosotros estamos afuera, tenemos un gran problema. Estamos trabajando a una velocidad mucho más lenta, mientras que si lo gestionamos adentro, vamos a conseguir, por medio de los buses locales, que funcione más rápido. Y qué mejor que el microprocesador lo haga. Bueno, esa tecnología, ¿sí?, la patenta Intel, ¿sí?, por primera vez por un problema de latencia, ¿sí?, o sea, la latencia es la lentitud, el cuello de botella, con AMD. Y luego lo asume Intel con sus cores modernos. ¿Está bien? Actualmente, todos los PCI gráficos están controlados por el micro, por la velocidad. Eso es lo bueno que nosotros tenemos. ¿Está bien? El puerto sur, en cambio, que es el que queda, es el que gestiona la conexión del resto de los periféricos y los dispositivos de almacenamiento, que son un poquito más lentos. ¿Sí? Acá podemos ver, ¿sí?, de la placa madre, lo que estábamos hablando de los componentes. ¿Sí? Zócalo de la CPU, zócalo CIF, en este caso el 939. La montura para poder montar el ventilador o cooler con su disipador, el conector para dar la energía, los zócalos de memoria, los conectores SATA-EIDE para los discos. Acuérdense que esto va desapareciendo porque actualmente es todo SATA. En este caso nos está mostrando el chip de la BIOS, ¿sí? El South Bridge, perdón, acá está el procesador gráfico, ¿sí? Acá está el South Bridge, el bridge, el que habíamos dicho nosotros recién, ¿sí?, el chipset. Acá tenemos la batería, los distintos conectores para periféricos que yo les estaba mostrando, ¿sí?, los distintos tipos de ranuras de expansión, ¿sí?, el Gigabit Ethernet, esto es el conector de red, los zócalos PCI Express, los zócalos PCI. Esta placa es una placa vieja, ¿sí?, los conectores para la fuente, ¿sí?, bueno, la BIOS que la tenemos definida. Es una estructura más o menos definida, no todas las placas son iguales. Por eso tampoco nos tenemos que poner tan locos para descubrir cada cosa, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que distinguir rápidamente es dónde está el chipset, ¿sí?, dónde está el zócalo para el micro, dónde están los zócalos para la memoria RAM, ¿sí?, que normalmente trae 2, dónde están los zócalos para las controladoras, y bueno, y los conectores de los periféricos, nada más, no necesitamos tener muchas ideas más, dónde está la batería. ¿Sí? Nosotros no nos vamos a dedicar a reparar PC. Esto que vemos acá son los distintos conectores de la fuente, ¿sí? Y esto es lo que estábamos hablando recién de lo que es el puerto norte y el puerto sur. ¿Sí? Ahí está porque llaman uno puerto norte y el otro puerto sur. Fíjense entonces que todo lo que era memoria RAM, todo lo que es gráfico y CPU,
lo maneja el puerto norte. Es por eso que el puerto norte se trasladó dentro del chip de la CPU. Y el puerto sur, por otro lado, es el que va a controlar, ¿sí?, los puertos series, los discos flexibles, ¿sí?, la Ethernet, ¿sí? Por eso está con la ranura de expansión. Acá tenemos por qué nuestra placa de video interna es un poquito más lenta también, ¿sí? Acuérdense que toda placa madre que sea integrada y ustedes estén usando la placa de video interna, ¿sí?, la memoria RAM que ustedes están usando es menor porque la placa de video está usando parte de esa memoria RAM para memoria de video, ¿sí? Yo, por ejemplo, la máquina en la que estoy usando hoy ahora es una notebook que viene con placa de video integrada, pero tiene su propia memoria para usar. No usa memoria RAM, tiene memoria propia dedicada. Entonces, si yo tengo 16 GB de RAM, son 16 GB de RAM exclusivos para usar para programas. Si ustedes tienen una máquina de 16 GB de RAM, pero con placa de video integrada, con memoria no dedicada, los gigas de memoria que ustedes utilicen, descuéntanselo a la memoria RAM. Por eso es muy importante tenerlo en cuenta. Si ustedes se compran una máquina de 4 GB, de la que están ofreciendo en internet, una notebook de 4 GB de RAM con placa de memoria integrada, lo que les están vendiendo, ninguna tiene video dedicado, salvo que lo digan. Entonces, si ustedes se la compran con 4 y ustedes están usando 2 GB de memoria de video, están usando una máquina con 2 GB de RAM, entonces van a encontrarse que su máquina anda lento. Entonces, siempre que se compren una notebook, tengan en cuenta ese tipo de cosas. Lo mismo pasa con si ustedes se compran una máquina de escritorio. Tener en cuenta que si ustedes están usando la memoria de video para la memoria RAM, van a tener una menor cantidad de memoria RAM disponible para ustedes. ¿Sí? Eso es muy importante conocerlo. ¿Bien? Bien. Entonces, este es el bus frontal. El FSD es lo más importante. Fíjense que el puente sur es más lento porque el puente norte se comunica directamente con el micro a través del bus frontal, ¿sí? Por eso tiene un transporte interno, ¿sí? Y son más lentos los procesos que nosotros tenemos. Bueno, acá tenemos otra placa madre, ¿sí? Acá tenemos, vamos a ver si podemos ampliar un poquito más. Lo hago así porque el más por ahí no me funciona. Bueno, acá tenemos dos PCI y este puede ser, por el conector que tiene acá, puede ser o PCI Express o puede ser AGP. Porque venían con este tipo de conector. Y es vieja esta. Porque este es un conector para módem. Este es un viejo conector de módem. Acá tiene la batería, ¿sí? El chipset. Acá tenemos la placa de video. Tenemos un zócalo, tenemos dos zócalos para memoria RAM. ¿Sí? Entonces, básicamente, acá tenemos los puertos SATA. ¿Y los IDE? ¿Dónde lo tenés? Ah, acá están los IDE, estaban acá arriba. El IDE acá arriba y el conector de la fuente. Acá tiene un IDE para el disco rígido y los SATA acá abajo. El puerto USB deben andar por acá. Fíjense que es toda una historia, ¿eh? Bien, acá fíjense que habla
¿sí? De los conectores de los puertos serie, los puertos paralelos, ¿sí? Los puertos serie fueron los primeros puertos que se inventaron junto con los puertos, ¿sí? Para mouse. El puerto serie transmite 8 bits, ¿sí? Uno a la vez, mientras que los puertos paralelos transmiten, ¿sí? De a 8 bits a la vez. Acá transmiten en paralelo, por eso es la diferencia. Ustedes piensen que las primeras impresoras tenían conector serie. Después las impresoras se pasaron a conectar por puerto paralelo. Actualmente son todas, casi todas inalámbricas, pero tienen un conector especial, que es el bus serial universal, o USB. Ya de eso vamos a hablar. Los puertos PS2 eran los puertos especiales que venían en las IBM, por eso llaman PS. Sí, que después fueron llevados para los demás conectores y sacó el famoso conector DIN que había de los teclados. ¿Ya? Se empezó a poner el conector rosa y verde, que eran para el mouse y para el teclado. El teclado en el verde, el mouse en el otro. Los puertos USB, los conectores RG45, el hembra para poder conectar la placa de red, ¿sí? Los conectores VGA, DVI o HDMI para los puertos de video, los conectores IDE o SATA, y para los discos, las unidades de almacenamiento, los conectores jack de audio, que realmente lo que ustedes ven del lado de atrás son los rosas, los verdes y el amarillo, ¿sí? Para conectar los videos, audio, ¿sí? Donde tienen el color, acá tienen altavoces del color verde, los micrófonos el color rosado, ¿sí? Y las ranuras de expansión que van, o tarjetas que van donde van las tarjetas de expansión, que permiten darle mayor capacidad a la máquina. Y acá les pone ISA, PCI, AGP, PCI Express, que son las actuales, ¿sí? Es un PCI Express. El AGP, fíjense que es muy parecido, nada más que de otro color. Ahora eso ya no se le puede dar mucha bolilla, realmente hay que mirar en la placa madre qué dice, si es AGP o lo que es, ¿sí? Con la evolución de las computadoras, la interfaz gráfica, unidad de procesamiento gráfico, la GPU, la interfaz integrada de audio y sonido, la interfaz integrada de Ethernet. Por eso hablábamos de placas madres integradas. Tipos de bus. Nosotros lo nombramos recién: bus de datos, bus de dirección, bus de control, bus de expansión, bus de sistemas. Nosotros vamos a hablar de los 4 buses que tenemos: bus de datos, bus de dirección, bus de control y bus de energía, ¿sí? El bus de sistema son todos los componentes de la placa base, trabajan a través del bus de sistema. ¿Sí? Formatos de las placas: XT, AT, ATX, ITX, BTX, DTX, eso no se provoquen, no se pongan locos. Y los formatos privativos, ¿sí? Fabricantes de placas base, son los nombres que tienen, ¿sí? Y los distintos tipos de socket que vamos a encontrar en las placas. Pero estas cosas mucha importancia tampoco le doy porque volvemos a lo mismo. La función de un ingeniero en sistemas es conocer en general, no conocer en detalle. Para eso tenemos un técnico. ¿Está bien? Nosotros tenemos que conocer, sí, es como aquel que se compra un automóvil. Tiene que conocer debajo del capó, por supuesto, tiene que conocer cada parte, pero nada más. No saber toda la función porque es imposible. Tiene que saber dónde colocar el líquido refrigerante, tiene que saber por qué hay color amarillo, por qué hay color rojo, por qué hay color azul, qué significa cada uno, dónde colocar el aceite para no equivocarse, ¿sí? Como le pasó a la otra vez a una señora que metió líquido refrigerante a donde va el líquido de freno, por ejemplo. Sí. Lo rompí todo. Bueno, a ver, yo les cuento cuando apareció por primera vez el Fiat 600, ¿sí? En Argentina no había muchos autos con motor atrás. Lo primero que hicieron fue abrir el capó y encontraron donde estaba el motor. ¿Saben la cantidad de gente que cargó nafta en el lugar donde iba el agua del refrigerante en un Fiat 600? El tanque de combustible del Fiat 600 va adelante. Está, o sea, básicamente los autos cada vez vienen más complejos. Si ustedes miran los motores de los autos de un nivel medio alto, se van a encontrar que vienen tapados porque viene el filtro de aire arriba del motor. Y solamente hay un huequito
donde se va, lleva el aceite, que está bien marcado, que viene de color amarillo, con su varilla de color amarillo, porque es un color obligatorio que tiene que tener. La tapa del sapito para el agua del limpiaparabrisas de color azul. Y después hay tapas de color rojo. La del líquido refrigerante y la del freno. ¿Y por qué? Y porque la del líquido refrigerante la llegás a abrir a presión. Con calor te puede saltar el líquido en la cara y te quemaste todo. Y del líquido refrigerante más aún, está tirado más atrás. El líquido de frenos. Y el líquido de freno es complicado porque no solamente sirve para el freno. En muchos autos sirve para la dirección y en muchos autos sirve para el embrague. O sea que si te quedaste sin líquido de freno, no solamente que no va a frenar, sino que te va a quedar sin dirección y sin cambio. Entonces, eso básicamente uno lo tiene que saber. Acá a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que tener idea qué es lo que hay dentro de la máquina. El tema está que la tecnología te cambia tanto que vos básicamente tenés que tener una idea general. ¿De qué me sirve analizar qué diferencia hay entre un bus BLBus y un bus AGP? Sí, darnos cuenta que un PCI, de acuerdo a las X que tiene, más veloz va a ser. Y que si vos te compras una placa de video, primero tenés que fijarte qué ranuras de expansión tenés. Porque si vos te compraste una PCI Express con 5X y te encontraste que tu placa madre tiene de 2X, te la va a enchufar en la nariz porque no va a entrar, no va a andar. Entonces, lo primero que uno tiene que tener idea es qué tengo. Y para saber qué tengo, tenés que tener manualcito de la placa madre, o por lo menos tener el modelo de placa para meterse en internet y mirar qué características tiene. ¿Qué micro acepta? ¿Qué tipo de memoria RAM acepta? ¿Qué controladores acepta? Porque de acuerdo a la ranura de expansión que tenga, le va a ser la controladora que va a aceptar. Entonces, nosotros lo miramos desde ese punto de vista. Sí decimos para qué sirve un chipset, sí decimos para qué sirve la CMOS, sí decimos para qué sirve, por ejemplo, una controladora, básicamente, pero nada más. Bien. ¿Dudas, preguntas, consultas hasta este momento? Bueno, si no van a tener otra materia y yo los voy a seguir, así los dejo descansar un poco. No, bueno. Más que nada, pues, me puedo sacar una pequeña duda más Sí. que tenía. Sí, Luca, no hay problema. No sé si también lo dio el tema de los buses, con el tema de la batería. ¿Afecta en algo? Con la batería? Sí, la pilita esa, ¿afecta en algo también a toda la placa madre si nosotros Mirá, las... volvemos a lo mismo. Hay un montón de fallas aleatorias que vos tenés. El problema de las fallas aleatorias de una máquina. Mira, yo trabajé durante mucho tiempo con gente que reparaba computadoras, ¿sí? O sea, al trabajar como director de informática de una empresa, vos trabajás estrechamente con la gente de técnica. El 90% de fallas aleatorias, fallas que vos no sabés por qué cuernos son, muy factiblemente pueden ser por dos causas motivadas. Que los conectores de las controladoras o de las ranuras de expansión, ¿sí?, o de las memorias estén oxidados. O bien la pila, la batería, esté fallando. Ustedes piensan que la CMOS, que depende de esta batería, ¿sí?, maneja todo lo que sea las rutinas básicas de entrada y salida. O sea que factiblemente si tenés una falla que se te tildó la máquina y vos viste en algún momento que tu hora y día no estaban correctos, a lo mejor estás jodiendo la placa estás jodiendo esa batería. Muchas de las fallas aleatorias nosotros las solucionábamos sacando la controladora y volviéndola a poner. Con eso el óxido se volaba. O sacando de la ranura de expansión, la ranura de memoria RAM, sacando la memoria RAM, sacando el chip, limpiándolo y volviéndolo a poner de nuevo. Y otra vez era la batería. Vos pensás que esa batería en un primer momento venía soldada. O sea que había que saber desoldar y soldar la batería. Lo cual era un problema, porque ¿saben la cantidad de placas madre que reventamos para soldar? Ah, me imagino. Actualmente no pasa eso. La pila se puede sacar y se puede poner. Para saber qué modelo tenés que mirarla, tenés que sacarla y mirarla.
o por lo menos desarmar la máquina y mirar qué tipo de batería tenés. Eso vas y la comprás. Es así de sencillo, a una casa de computación o a una casa que vende batería y comprar la batería. Si es que la conseguís. ¿Está bien? Perfecto, No tiene buenísimo. muchas vueltas, pero hay un montón de fallas aleatorias que vos no sabés qué son. Que son muy parecidas a las fallas aleatorias que pueden tener un auto actualmente. Muchas fallas aleatorias que puede tener un auto, como ahora todo está mantenido a una centralita computada, muchas veces esas fallas electrónicas que vos tenés es culpa de esa porquería que tiene el auto. Y hay gente que se le ha jodido la computadora y ha tenido que tirar el auto porque no se consigue. Si la querés conseguir, sale un vagonazo de guita. Muchos dicen, se te jodió la computadora del auto, tirá el auto a la mierda. Es así de sencillo. Porque es la que te va a manejar todo el auto. Así Y es. acá te pasa lo mismo. Esa batería es un problema. Después, una vez que vos eliminaste esos problemas de decir, bueno, a ver, me fijé que no tuviera pelusa, me fijé que no estuviera oxidado, me fijé que la batería tiene un proceso de carga y descarga correcto, que tampoco está oxidada en los contactos, y ahí empezás a buscar otros problemas que pueden ser. A lo mejor la memoria RAM te está jodiendo, cambié el banco de memoria RAM para ver si anda, ¿sí? Y ya después, otros controles no le podés hacer. Porque en la actualidad es más fácil tirar a la miércoles y poner todo nuevo que andar perdiendo tiempo. Sobre todo cuando vos estás en una empresa. Yo Literalmente. tenía un técnico que vos lo dejabas y el tipo te investigaba hasta el día que había tenido sexo la computadora. Pero el problema estaba que, está bien, descubría cuál era el problema, pero lo tenía 5 días, 8 horas, 40 horas hombre, contando cuál era el problema de la máquina. Y a mí eso no me interesaba, porque yo, al tener poco recurso humano y tengo 100 máquinas, te podés imaginar que me atrasaba la reparación de 20 o 30 computadoras en la semana. ¿Está? Encontraba cuál era el error. Es más fácil tirar y cambiar. ¿Está bien? Está bien. Sí. Cosas sencillas. A ver, a mí me pasó una vez que la computadora tenía una falla, la llevo, no voy a dar el nombre de la casa de computación, una casa muy importante de computación de Rosario, me desgroné la memoria RAM. Y en la memoria RAM en esa época, te estoy hablando del año 94, 95, valía más de lo que vale ahora. Un ojo en la cara. Y mi señora me mataba si tenía que comprar una memoria RAM nueva. Porque había que alimentar a la nena que estaba más chiquita. ¿Está bien? Y tengo que no, la memoria RAM. Yo había llevado el gabinete completo, pero no había llevado ni el teclado ni el mouse. Bueno, dice, pero no, digo, mirá, yo la uso con AutoCAD, la memoria RAM tendría que andar perfectamente, porque usa toda. Dice, no, porque no veis que la memoria RAM agarró, conectó la máquina y andaba lo más bien. Entonces le digo, pará, no puede ser. Busqué mi teclado, busqué mi mouse, lo pusimos y no andaba. ¿Qué había pasado? Una de las nenas me había tirado agua arriba del teclado. Era el teclado que estaba en falla. Entonces me iban a cambiar la memoria RAM por un teclado. Era más fácil cambiar el teclado, pero el tipo no buscó la vuelta. Directamente dijo, mira, es la memoria RAM, por eso no anda. ¿Está bien? O sea, muchas veces uno le echa la culpa a algo que no es y realmente era una tontera como un teclado. Sí, ahora las cosas, es muy raro aquel que tiene un teclado conectado con cable. Vuelvo a repetir, normalmente tenemos todo inalámbrico, porque no nos gusta ver los cables. ¿Está bien? Así que Está bueno, bien. gente, no los quiero entretener más. Pásenla lindo y bueno, vean eso que les dije y nos vemos la semana que viene. Dale, dale, profe. Dale, profe. Chao, Gracias, chao, profe. nos vemos. Hasta Hasta luego. luego, profe. Perfecto, profe, hasta luego. Chao, chao, chao.